¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a De Vuelta por el Mundo, el programa, el espacio en el que viajamos alrededor del mundo sin movernos de aquí, sin movernos de Ávila. Siempre, o normalmente, tenemos algo especial, algo que coincide con nuestra ciudad, con nuestra muralla, con el patrimonio de la humanidad que nosotros somos, y todas estas historias, anécdotas, que sobre todo es lo que se nos queda en la mente y lo que recordamos de estos viajes, nos lo cuenta Óscar García. Óscar, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, bien hallado. Siempre se te quedan a ti historias, son las que luego nos cuentas, nos transformas, nos vistes dentro de este programa y luego pues es lo que por la calle nos dice la gente y recuerda esos viajes, los de Estados Unidos, los de Albania, los de tantos lugares por los que hemos estado ya. Pues así es muy grato, como hemos comentado en otras ocasiones, cómo la gente a veces nos para y nos pregunta acerca de esas curiosidades, ¿no? Eso quiere decir que la gente viaja con nosotros y eso a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Hoy vamos a viajar a un lugar inmenso, de población inmensa, pero nos vamos a centrar en un rinconcito, no vamos a ir por todo este país. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, vamos al segundo país más poblado del mundo. Estamos hablando de un país con 1.240 millones de personas repartidos en más de 20 estados, un subcontinente definido en algunas ocasiones. Claro, abarcar este gran país que es la India resultaría un viaje de muchísimo tiempo. Yo he tenido la fortuna de recorrerla en diferentes viajes. En este caso vamos a recorrer uno de los estados más turísticos, pero posiblemente uno de los estados más llamativos, debido a su gran biodiversidad y debido a la autenticidad que aún se percibe en el estado del Rajastán. Pues nos vamos a ir, el primer más poblado de China, evidentemente, luego está la India, nos vamos a centrar en este estado, en uno de los 29 que tiene la India, y nos vamos hasta el Rajastán, nos vamos hasta la India. Destino Rajastán, en la India. Población 68.548.437 personas aproximadamente en el año 2012. Puntos de interés: Rajastán es uno de los estados de la República de la India, su capital es Jaipur, pero no solo nos centraremos en esta urbe, también otras muchas que destacan por cultura, historia, patrimonio. Distancia desde Ávila en línea recta 7.340 kilómetros aproximadamente. Pues una vez hecho el mapa, ese viaje imaginario en línea recta, de ver los kilómetros y sobre todo por encima tener los datos como base, empezamos este recorrido. Colores, imaginación, edificios, palacios, gente, mucha gente. ¿Por dónde empezamos? Tradición, cultura, diversidad, incluso en el propio estado. Un estado que tiene como capital Jaipur, que abarca aproximadamente 342.000 kilómetros cuadrados, un entorno de 68 millones de personas, en una gran diversidad, ¿no? Desde su frontera oeste con Pakistán, en uno de los desiertos más áridos del mundo, donde uno puede ver cómo el termómetro llega por encima de los 52 grados de temperatura. Precisamente también el desierto del Thar, uno de los desiertos más poblados del mundo, si es que a uno tiene la sensación de que en el desierto se puede vivir. Nos vamos a dar una vuelta alrededor de este estado del Rajastán que, como te decía, está cargado de todos esos adjetivos que tú le pones, ¿no? El recorrido que hiciste o las pinceladas que podemos ir dando, porque claro, sería, bueno, por el pormenorizado sería mucho el que tendríamos que hacer. Bueno, lo cierto es que para tratar de situarnos un poco en el mapa de este gran estado del Rajastán, decir que nosotros partíamos de la capital administrativa, política y económica de la India, que es Delhi, y lo hacíamos en uno de los medios que yo creo imprescindible manejarte bien, que es el tren, ¿no? La India posee una de las grandes tradiciones ferroviarias del mundo, fue, digamos, uno de los ejemplos o de las reminiscencias que deja allí el colonialismo inglés, y hoy uno puede llegar a cualquier lugar de la India, parece increíble, pero a cualquier lugar de la India en tren. Eso sí, en algunas ocasiones permaneciendo en el tren más de un día completo, concretamente desde Delhi hasta el extremo que seguimos nosotros en el estado del Rajastán, Jaisalmer, se tarda aproximadamente 17 horas en tren. Y a partir de ahí empezamos a recorrer ciudades como Jaisalmer, como Jodhpur, como Udaipur, Pushkar, Jaipur, que curiosamente son ciudades que tienen un gran patrimonio artístico, un gran patrimonio cultural, una gran biodiversidad,
pero que están asociadas a un color. Están asociadas a un color. Nosotros aquí en España, bueno, pues siempre el sur lo asemejamos y lo vemos con ese blanco, por el calor y demás, y esto también tiene un significado, tiene un porqué, el de los colores. Obviamente tiene un significado, ¿no? Y para ello empezaremos en Jaisalmer. Como te decía, es una ciudad fantástica, haciendo frontera con ese extenso desierto del Thar, en su frontera ya con Pakistán. Se trata de una ciudad importante, llamada la Ciudad Dorada, por el tono amarillento que toman su construcción y sus alrededores, propio de estar cercano a este gran desierto, ¿no? Una ciudad dorada que tiene uno de los fuertes más impresionantes de toda la India y uno de los fuertes, curiosamente, más grandes del mundo, que aún permanece habitado, ¿no? Empezando por ahí, recorremos, como te decía, en dirección este-oeste, estas grandes ciudades, pasando, como te decía, por Jaipur, que es su capital, y en este caso es definida como la ciudad rosa, ¿no? Allí se puede ver uno de los monumentos más impresionantes del Rajastán, que es el Java Mahal, ¿no? El Java Mahal es una impresionante portada, porque esencialmente es una portada, donde se ubican casi 1 millar de ventanas y donde los Rajputas, los Marajás, dejaron allí constancia de la posición de predominancia que tienen en el entorno social sobre las mujeres. Y digo sobre las mujeres porque seguía siendo muy extendido como todavía los Maharajas disponían de diferentes mujeres o de un harén de mujeres que ubicaban en estos jawalis, ¿no? Los jawalis, que son residencias, como se denominan en la India, ¿no? Y que luego se dice que desde todas esas ventanitas las mujeres se asomaban para ver la vida pasar, para observar lo que ocurría afuera, pero que al revés no les vieran desde fuera lo que ocurría dentro. Efectivamente, y parece una realidad que hoy se percibe en la India y se percibe en uno de los estados posiblemente más conservadores, ¿no? Los estados de la India a veces tienen una definición muy clara en cuanto a la mayoría religiosa que ostenta ese estado, ¿no? Así como los estados más al norte, ya estados también más montañosos, son de mayoría musulmana, los de mayoría hindú, que son la mayoría de los estados, también tienen una posición, digamos, muy clásica, muy tradicional, ¿no? Como luego veremos en algunos elementos que marcan mucho el porvenir de la sociedad india desde entonces y hasta hoy, ¿no? Pero como te decía, recorrer esas ciudades se hace también recorriendo colores, ¿no? Y pasando desde Jaisalmer, esa ciudad amarilla, haciéndolo por Jaipur, esa ciudad rosa, ¿no? Lo hacemos también por Jodhpur, ¿no? La ciudad azul, y de verdad azul, porque uno desde las alturas de esa ciudad puede percibir como las casas están esencialmente pintadas de tonos azules. Y lo hacen también desde un punto de vista característico de otro elemento que luego seguro que sé que me preguntarás, que son las castas en la India, ¿no? Una ciudad azul, ciudad de mayoría de una de las castas más importantes, los brahmanes, ¿no? Los brahmanes, que son, digamos, los guerreros, o sea, y ese tono, guerrera. Y esa estirpe guerrera que da ese tono azul, y que uno puede presenciar uno de los fuertes también más impresionantes de la India, que es el fuerte de Merahat, ¿no? De ahí yo creo que queda Udaipur, ¿no? Udaipur no tiene un color, pero sí tiene una sensación, y es trasladada por esos lagos tan impresionantes como es el lago Pichor, de ser la ciudad más romántica. Y aquí lo quiero unir con algo importante, que es ese romanticismo que queda en todo el mundo, pero que en la India tiene un tono característico. Los lagos, la Venecia de Oriente. Exactamente, la Venecia de Oriente. Yo creo que ese tono de la Venecia de Oriente viene marcado por lo que te decía, por lagos impresionantes, donde en mitad del lago se eleva una pequeña isleta, y en esa isleta un palacio impresionante, ¿no? Y todo está lleno. Digamos que Udaipur también se trata de una ciudad muy importante en clave religiosa. Es un lugar de peregrinaje. Es verdad que la India está lleno de lugares de peregrinaje. Los hindús disponen de un dios casi para cada una de las personas, o una interpretación de la deidad para cada una de las personas, y Udaipur es un lugar de peregrinaje, y es un lugar en el que te puedes encontrar ese colorido impresionante que le hay en las mujeres en cuanto a su vestimenta y en cuanto a la joyería que disponen, y la hay en los hombres en cuanto a un elemento fundamental de identificación de la clase social, de la religión, de la casta, incluso del lugar que se proviene en el propio Estado, que son
los turbantes. Un elemento que los distingue, que no sé si decir que los coloca, cómo es ese observar y sobre todo qué es lo que significa, qué es lo que tiene dentro y detrás de llevarlo. El safa o el pagri, como le llaman, en la India se le llama de muchas maneras diferentes, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos estéticos que uno asocia inmediatamente a la India, y es un elemento estético, digo estético en este momento, que ha perdurado en el tiempo y que sigue perdurando porque digamos que es el símbolo que identifica a los hombres con todos esos elementos de los que antes decíamos, ¿no? Su posición religiosa, su posición social en torno a la casta, incluso el estado de ánimo en el que se encuentra también puede ser determinante a la hora de este gran turbante, que en algunos casos llega hasta 20 metros, que no resulta difícil en el estado del Rajastán ver cómo un hombre ayuda a otro hombre para ponerse esos 20 metros de tela en la cabeza, y que durante mucho tiempo se le trató de dar una utilidad, digamos, más práctica. Bueno, pero podría ser algo para situarse cómodo, tumbado en cualquier lugar de la calurosa Rajastán, para dar sombra, pero en realidad se trata de un elemento de identificación, incluso yo diría de distinción. Lo hemos dicho al inicio, la India, más de 1.240 millones de personas. En el movimiento de las ciudades, en los viajes y demás, ¿se percibe esa congestión? Sí, bueno, la verdad es que la India es, en ese aspecto, yo diría, y lo he hablado con mucha gente, ¿no? Después de recorrer muchos lugares del mundo, a nosotros la India fue uno de los lugares que más nos ha impresionado, ¿no? La India es un país marcado por extremas diferencias, en el que uno puede ver la vida y la muerte en sus aspectos más extremos, ¿no? En el que uno puede elevar la percepción de sus sentidos, de todos, del olfato, del oído ante infinidad de ruidos, del olfato ante los olores más sugerentes y los olores más desagradables, la vista ante los palacios, la majestuosidad de toda su arquitectura, pero también de las facciones de la cara de las gentes, ¿no? Como sus ojos, como su cara, como las manos, parafernalia, las manos, ¿no? Es todo muy impresionante. Y luego también ese sexto sentido que es la emoción, ¿no? De ver, como te decía antes, cómo la gente puede abandonarse a morir, y la gente puede entender la muerte como un paso transitorio, como así lo entiende la mayoría de los indios, ¿no? La mayoría, especialmente por la tradición de la religión hinduista, ¿no? Normalmente, bueno, pues antes de sentarnos establecemos un pequeño guión, una hoja de ruta, pero luego la conversación nos va llevando por otros temas. Yo me quiero volver a centrar. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Por dónde continuamos nuestro camino, nuestra senda por Rajastán? Bueno, lo cierto es que lo habíamos dejado, aparte de esta anotación del modelo social, por decirlo de alguna manera, en Udaipur, ¿no? Como esa ciudad romántica. Y lo cierto es que yo, tratando de preparar el programa, me di cuenta que habíamos comprado dos pequeñas marionetas. Las marionetas es una cosa muy extendida en la India. Se trata que especialmente la gente pobre, los niños, juegan con las cosas más insospechadas, ¿no? Y a veces de una pequeña lata, de una pequeña madera, de un trozo de tela, pues consiguen hacer una muñeca, un muñeco con el que juegan, y a veces eso le dan viveza a través de marionetas, ¿no? Habíamos comprado dos marionetas, son dos marionetas que tienen un trocito de madera, es algo muy simple, ¿no? Y que luego le ponen unas telas de allí, ¿no? Y me pareció bastante sugerente el poder hablar de esta historia de amor, ¿no? Una historia de amor que yo creo que podemos recordar en cualquier lugar del mundo. En cada cultura hay una. Cada cultura hay esa historia de amor. Esta es la historia de la princesa Nehru y de Dalu. Probablemente sean, para que nuestra gente lo entienda un poco, pues no sé, nuestros amantes de Teruel, esas historias de amor imposible, ¿no? Romeo y Julieta. Pero lo cierto es que esta es la historia que va a marcar algunas de las dos cosas sobre las que vamos a hablar luego, Roberto, ¿no? Una es, como te decía, la historia de una princesa que apenas con 2 años había recibido la recepción, él y su familia, de otros de esos pequeños virreinatos, de esos pequeños maharajas, que le habían dado acogida a su familia por haber sufrido, algo lógico en el Rajastán,
una sequía importante en la zona donde estaba su familia, ¿no? Lo cierto es que aquello, como gesto de agradecimiento, los padres, o concretamente el padre de esta princesa, otorgó con apenas 2 años el matrimonio, de eso que luego hablaremos de los matrimonios de concertado, de conveniencia, le otorgó matrimonio al hijo del príncipe o del maharaja que le había dado acogida en aquella situación. Lo cierto es que el paso del tiempo olvidó aquello y, por estas cosas de la coincidencia, supongo, esto es cómo la literatura le da forma a esta historia de amor, pues el príncipe termina siendo concertado con otra princesa y se percata, probablemente con estas vocecillas que iban de pueblo en pueblo, de una historia de amor en la que 2 maharajas habían ya pactado un matrimonio y que ese era su padre y era el padre de aquella princesa, ¿no? Y lo cierto es que él empieza a especular con la idea de poder recuperar a aquella princesa de la que ni siquiera conocía y de la que ya se podría sentir enteramente enamorado. Termina dando con ella y rompiendo una tradición familiar que hoy dura hasta nuestros días, que son los matrimonios de conveniencia, ¿no? Aquello evidentemente provoca una fractura entre las 2 familias que trata de salvarse finalmente pues con la muerte de los 2 enamorados, pensando que con la muerte darían solución a su propia vida y su propia existencia, ¿no? Supongo que es una historia que los indios cuentan, como podemos contar nosotros esas historias de amores imposibles. Amores imposibles que vienen marcados por 2 cosas, lo que decíamos antes de los matrimonios de conveniencia y ese modelo de estratificación que sitúa a los indios en un lugar social, que también es económico, en el que difícilmente van a poder salir. Pues luego vamos a seguir hablando de ello, vamos a aportar también datos sobrecogedores y que llaman la atención, pero vamos a hacerlo después de publicidad. Vamos a continuar aquí en el Café del Mercado, enseguida, desde Ávila hasta la India. Lo hemos dejado en matrimonios de conveniencia, en uniones pactadas, en familias. A lo mejor lo que vemos, las rupias, el dinero, los billetes, tienen mucho que ver. La dote, dicho en palabras mayúsculas, la letras mayúsculas. La dote, que seguro que es un término que a muchos de nuestros seguidores no les resulta extraño. Resulta extraño porque forma parte un poco también de la tradición, de ese pago, por decirlo de alguna manera, en el que al contraer matrimonio, la familia, esencialmente de la mujer, en el caso de Castilla había por las 2 partes, se aportaba, digamos, como elementos indispensables, a través de ajuares, a través de dinero, para empezar una vida nueva en el matrimonio. Incluso animales. Incluso animales en algunas ocasiones, ¿no? Y eso, por ejemplo, en África es algo muy, muy habitual, ¿no? Lo cierto es que en la India, y yo creo que esto va a sorprender mucho, leía un dato muy reciente en el que el 80% de los matrimonios que se celebran en la India, no olvidemos el dato que dábamos antes, Roberto, 1.420 millones de habitantes, el 80% de los matrimonios que se realizan son matrimonios de conveniencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no son matrimonios inspirados en el amor, son matrimonios en los que la familia del hombre, esencialmente, dirige una apuesta a otra familia para que su hijo se case con la hija de esa familia. Claro, la hija de esa familia contrae una deuda importante, porque son las mujeres las que tienen que pagar esa dote, una dote que a veces se extiende a cantidades que ni siquiera la familia de la mujer puede llegar a pagar, porque son dotes que se mantienen en el tiempo y que en algunas ocasiones sirven para pagar el evento, como podríamos pensar algunos otros, pero algunas perduran en el tiempo para realizar estudios, para realizar operaciones, es decir, para todo, con lo cual ya empieza a encontrarse un elemento complicado en la India, y no estamos hablando de matrimonios de conveniencia que algunas veces se pactan entre familias, especialmente las familias más tradicionales, con apenas 2 o 3 años, es decir, los hombres o las mujeres no conocen o ya tienen asignado desde muy jóvenes o desde muy niños con quién se van a casar, los matrimonios de conveniencia, ¿no? La dote. Por otro lado, hay otro elemento que impone mucho, ¿no? Obviamente esto impone, de alguna manera, si naces mujer, empiezas a tener una carga importante para tu familia. Y que rompe o
hunde familias. Por supuesto, rompe o hunde, de ahí que estemos hablando de que la India es uno de los países donde se hayan declarado mayor número de infanticidios. Hay una cosa curiosa y es, la India tiene por precepto legal que cuando una mujer queda embarazada no puedan decirle el sexo que tiene. Porque si no puede tener el pensamiento de decir, si es niña, se Exactamente, acaba. si es niña puede condenarme a una deuda permanente para poderle dar salida a mi hija, porque en realidad lo que hace es el entrego de esa hija a una familia para que la cuide. Eso es algo que se da, y aquí entra el otro elemento, ¿no? En los matrimonios de conveniencia, la dote, es decir, estamos hablando de una cuestión de carácter tradicional y económico, y luego las castas, ¿no? El sistema de castas en la India es un sistema de estratificación social pura y dura. Es el modelo que arrastran esencialmente con una carga muy simbólica religiosa, en el que cuatro grandes castas, que luego se dividen en subcastas, es algo que requiere un organigrama brutal. Muy complicado, 4 grandes castas, en las que obviamente en la parte superior se sitúan los sacerdotes de origen más religioso, después vendrían los guerreros, después vendrían los comerciantes, y en el nivel más bajo se encontrarían los agricultores, los artesanos, los que se ganan la vida de la tierra. Por debajo de esa casta estarían los famosos intocables, es decir, en la India se puede ser pobre, es decir, no tener para comer y morir por no tener para comer, y se puede ser todavía más bajo que un pobre, que sería un miserable, un intocable, que a partir de ahí apenas hay ya nada, ¿no? Lo cierto es que en qué casta te sitúes, sobre qué casta nazcas, es la que responderá a qué opción puedes tomar en cuanto a casarte y en qué modelo, o sea, qué espacio social te vas a desenvolver. Que tu línea de vida, tu línea vital, tus posibilidades están marcadas. Completamente, están marcadas desde que naces. Como te decía, en la India no es difícil ver matrimonios que se efectúan cuando estamos hablando de niños, pero niños. Por otro lado, también te va a dar un estatus económico y resulta, aún si cabe, la historia que contamos antes, más difícil. No estamos hablando de la historia de una persona pudiente y una persona pobre, que por amor terminan desencajando socialmente a sus familias. Es que aquí, digamos, hay preceptos no legales, pero sí establecidos, en los que es muy difícil pasar de una casta a otra. Eso, Roberto, se ve muy bien, como te decía antes, lo vemos en la vida, en el nacimiento, lo vemos en la vida conjunta, en el matrimonio, y lo vemos en la muerte. En la muerte, que esto nos daría para hablar mucho y muy largo, se ve como la gente más pobre, la gente más miserable, se abandona a morir porque no tiene nada, en la creencia de que cuando nazca, nacerá reencarnado en alguien mejor. Y eso obliga, de alguna manera, a que tú trates de ser lo mejor persona posible a lo largo de tu vida, aunque realmente seas un miserable. Eso es muy imponente en la India, ¿no? Y en ese paso de la vida y la muerte, alguien es a veces tan miserable que ni siquiera tiene el dinero para comprar la leña, que amase su pila funeraria para convertirlo en cenizas. Eso es una cosa que impone muchísimo en la India. Ahora yo creo que comprendemos un poco, empezando por mí, los que están viendo y escuchando, el choque que decías, que es uno de los viajes que más carga sentimental, carga emocional, como queramos llamarlo, ha tenido en vosotros. Sí, lo cierto es que lo comentábamos antes, ¿no? Que ahora preparando el viaje me ha vuelto a revivir el hecho de querer volver a la India, ¿no? Lo cierto es que en ese año 2008, que fue el año que fuimos por primera vez a la India, cuando regresamos, aparte de venir con muchísimos kilos menos y, bueno, muy tocados, por decirlo de alguna manera, psicológicamente, porque a la India hay 2 maneras de ir, como a cualquier lugar del mundo. Montarte en un autobús y que todo te tenga organizado y no veas estas realidades, o viajando en tren una noche durmiendo en el tren y al día siguiente pasándolo en una ciudad y luego volver a dormir en el tren, estar en contacto con los indios, ¿no? Los trenes, otra cosa de la que habría que hablar mucho en la India, ¿no? Pero si ves eso, no hay nada que no te permita el conmoverte, el ver una realidad en la que el entendimiento en por qué se vive y por qué se muere es completamente diferente a lo que podemos entender quienes tenemos la posibilidad de prender una luz o abrir un grifo y tener agua, ¿no? Entonces eso te hace que sea un lugar muy duro. Nosotros cuando regresamos de ese viaje en el año 2008, lo cierto es que dijimos no vamos a volver a la India.
pero la India atrapa, y 2 años después volvimos a coger un avión y ya no lo haríamos a Delhi, lo haríamos a Bombay y recorreríamos otra parte de la India que parece no tiene nada que ver, que es la India Sur, que probablemente algún día hablemos de ella, ¿no? Sí, porque lo queríamos dividir. Dicen, no hablan del Taj Mahal, no hablan de tantas cosas que se nos viene a la mente cuando decimos India, pero es que queríamos rescatar esas realidades. Vuelvo a hacer un breve paréntesis, todo lo breve que tú quieras. Decías lo del tren. Todos también tenemos en el subconsciente y nos viene a la mente, por ejemplo, en Asia, en China, en todos estos países superpoblados, el viajar, las circunstancias, el cómo lo hacen, es también aquí. Ya no te digo por la gente que se presupone, sino la aventura de viajar. Yo diría que para viajar a la India resulta indispensable el imaginarte que vas a pasar grandes horas en el tren y las vas a pasar conviviendo con los indios. Y ahí es donde uno toma la decisión de, en un tren inmenso, dónde quiere viajar. Si quiere viajar en la parte más delantera del tren, donde hay menos vagones, probablemente los más reducidos, en los que en un vagón hay 4 camarotes y apenas vas a tomar contacto con un indio, o lo vas a hacer un poquito más atrás, nunca atrás del todo, y luego diremos por qué, de esos trenes, ¿no? Digamos, trenes en los que vas a permanecer 8, 10, 14, 15 o hasta 23 horas en un mismo tren, en el que vas a dormir, en el que vas a comer, en el que te vas a reír y en el que... Lo cierto es que en esos trenes también se demuestran varias cosas. Una, que se trata, de, como decíamos antes, de un país vertebrado esencialmente en torno a la vía de un tren. Uno puede llegar a las estaciones de Bombay o de Delhi y encontrarse 60 andenes seguidos, ¿no? Pero en uno de esos trenes, que quizá vaya a recorrer, como te decía, 15 horas, hay la posibilidad de viajar en diferentes categorías. La primera no sería una categoría tipo Orient Express, porque eso no existe ya de esos trenes en la India, sino sería, bueno, pues un lugar en el que hay aire acondicionado, con un ventilador, en el que las camas son un poquito más gorditas y más blandas y hay unas sábanas, ¿no? En el que te sirven algo de comer. De esos primeros vagones a los últimos, después de recorrer a lo mejor 20 o 25 vagones, los últimos son vagones en los que viaja la gente más pobre, en los que se pegan cuando acceden al tren para poner su cabeza en unas pequeñas ventanucas que hay y tomar un poco de aire, porque van a ir de pie, hacinados durante esas 15 o 17 horas que va a permanecer todo el trayecto. Eso también pone en evidencia las grandes desigualdades de este lugar, ¿no? Cabe recordar, como decía, que es imprescindible saberte manejar en el tren y saberte manejar en cómo comprar los billetes del tren. Ahora, afortunadamente, lo veíamos hace poco cuando llevamos unos amigos para manejarte en esa página a través de internet para comprar los billetes de tren, resulta indispensable el poder comprender cómo comprarlos y no aventurarte al hacerlo allí, porque para un occidental sería imposible comprar un billete de tren, o algo que te llevaría bastante tiempo comprar un billete de tren. Y podría suponer un error. Posiblemente. ¿Por dónde seguimos? Bueno, yo creo que si te parece seguimos por acercarnos al libro que queremos presentar hoy. Lo cierto es que no es un libro vinculado con la India, pero a mí siempre me han gustado, yo creo que puede resultar evidente, ¿no? Las historias de esa gente que decide un día en su vida coger un petate, dejar su trabajo y dar la vuelta al mundo, ¿no? Hay muchos libros que cuentan historias de gente que da la vuelta al mundo. Y mucha gente que lo hace en bici, en barco, en coche, en la furgoneta. Mucha gente, como decías tú, hay un montón de experiencias, ¿no? En ese sentido, y hay un montón de libros, muchos de ellos son autoediciones, yo tengo varias, ¿no? De gente que va en pareja, de gente que va solo, de gente... Este de José María Romero a mí me gustó mucho, ¿no? Primero que es una portada muy sugerente, ¿no? Y Manaos, Brasil, un barco, pero este tipo lo que dice, me hago una vuelta al mundo con 2 condicionantes. Uno, siempre hacia el... Bueno, yo diría con 3. Uno, siempre al oeste, parte de Barcelona, y desde Barcelona se va recorriendo todo el mundo, como podemos ver aquí en este mapa, ¿ves? Va desde Barcelona, pasa a Moscú, luego entra en China, de China baja hacia el sur, por Laos, Camboya, Malasia, Indonesia, atraviesa toda Australia, vuelve a cruzar todo el Océano Pacífico y lo hace hasta la ciudad de Panamá, entra por Lima, por Brasil, por Bahía y vuelve a Barcelona. Eso es uno. El otro es que el tipo da la vuelta al mundo sin avión y sin mapa. Y el otro es el más sugerente, ¿no? Que lo hace sin ninguna intención, es decir, sin ningún objetivo claro, simplemente dar la vuelta al mundo y con todo el tiempo del mundo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que llama mucho de este libro, ¿no? Y lo cierto es que
quizá pensásemos que no tiene ninguna vinculación con lo que hablamos de la India, pero sí. Porque entre todas esas historias de dar la vuelta al mundo hay una que es la primordial. Claro, que yo creo que cualquier persona que haya viajado, que le guste la aventura o que le guste los clásicos, ¿no? Es ese libro que a finales del siglo XIX Julio Verne escribe, que es La Vuelta al Mundo, la famosa Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Que tiene infinidad de versiones en la película y que muchos de nosotros recordaremos, especialmente los de nuestra edad, porque se sacó una serie de dibujos animados, ¿no? Estos dibujos animados de Willy Fogg, que eran muy graciosos, ¿no? Y que estaban muy enraizados con este libro de Julio Verne, pero que en definitiva sí tenían un objetivo concreto. Y a lo largo de todo ese viaje de Willy Fogg, de su amigo Rigaudot, también podemos recordar cómo una princesa india, creo recordar que la llamaban Romy, en el libro de Julio Verne es Aura. Bueno, Romy termina siendo rescatada de una pila funeraria en la que quería alojarse, tirarse a esa pila funeraria con su marido que había muerto, ¿no? Willy Fogg ahí de una manera épica la rescata y la lleva en su viaje, ¿no? Esto no era algo baladí, se cuenta en el libro de Julio Verne, porque era una historia vinculada a los lugares más tradicionales de la India, donde hoy, como es el estado del Rajastán, en algunas ocasiones a la muerte del marido, la mujer, quizá con esa presunción de que le va a resultar muy difícil seguir viviendo, seguir adelante, económicamente, socialmente, porque en la India hay matrimonios de conveniencia, pero cabe recordar que el divorcio es algo impensable, ¿no? Es algo denigrante. Entonces, a la muerte de quien te sostiene económicamente, desgraciadamente es así, ¿no? Pero te sostiene económicamente, que es tu marido, pues los Rajputas, la gente del Rajastán, especialmente las mujeres, esa manera heroica de defenderse era morir con el marido, y como los hindúes se queman en una pila funeraria para aventar sus cenizas, también se tiraban a esas pilas funerarias para morir con el marido. Has dicho, bueno, es brutal, es para callarse y reflexionar durante unos segundos lo que acabas de decir, pero has dicho muy rápido lo de viajar sin avión, viajar sin mapas. Sí, y aunque parezca difícil, obviamente requiere de mucho tiempo, ¿no? Este tipo, la verdad es que, curiosamente, hoy veía que bueno, los seres humanos podemos ser nómadas durante mucho tiempo, pero hay en algún momento de nuestra vida en el que tenemos que ser sedentarios, ¿no? Pues nos hacemos mayores por infinidad de cosas, ¿no? Concretamente este tipo, José María Romero, en estos momentos vive en Tailandia, no lleva ya mucho tiempo asentado en Tailandia, pero es un libro que es muy extenso, tiene más de 500 páginas y una letra muy pequeñita, pero a mí me parece fantástico, ¿no? De cómo el tipo pasa, bueno, pues en algunos lugares difíciles del mundo, en algunas selvas, en algunos ríos, en algunos desiertos, pasa la vida con las gentes de allí, y cómo eso le hace llegar a un sitio y saber que tiene tiempo para permanecer allí, se queda, trabaja en algo y sigue viviendo y conociendo el mundo, ¿no? Y lo hace de una manera decidida sin tomar un avión, y eso requiere, pues esencialmente, que las 2 veces que tiene que cruzar el gran charco, pues lo haga en grandes transatlánticos, en el caso del Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, ¿no? Y bueno, como te decía, yo creo que es una historia moderna, de un Julio Verne moderno, porque yo creo que lo que Julio Verne hacía en aquella obra era algo que probablemente le hubiese gustado hacer a él y que las condiciones no se lo requerían, pues los estados de salud de Julio Verne. No le permitían. Bueno, pues hacemos esa recomendación. Yo también te quiero preguntar, hemos hablado de un desierto, siempre lo que tenemos también siempre en la cabeza, aunque no se acerca a tu perfil, pero bueno, de las grandes actividades, ir por las dunas, ir en camellos, la India, elefantes. ¿Tuviste oportunidad? ¿Viste por las ciudades? ¿Es sí, algo habitual? Mira, sí, es bastante habitual. De hecho, la verdad es que recuerdo en algunos de los viajes a la India, concretamente en Bombay. Bombay es una ciudad inmensa, os podéis imaginar, ¿no? Es una ciudad bárbara, como pues después de permanecer un rato en uno de esos rickshaw que te lleva de un sitio a otro, esos pequeños triciclos que te llevan de un lado a otro, pues ya estar un rato y decir, oye, mira, estamos cansados, vamos a ir andando, y vemos al tipo, después había un gran atasco, y unos metros más adelante nos percatamos que había 2 elefantes en plena ciudad, imaginaros, en una ciudad como Madrid, en pleno centro, 2 elefantes que estaban moviendo troncos, ¿no? Para una construcción, ¿no? El elefante es un ser muy valorado dentro de la India, y es que hay
Los elefantes se ubican en dos grandes espacios geográficos del mundo cuyas dimensiones son completamente diferentes, en los asiáticos o los africanos. Los asiáticos son más pequeñitos. Y obviamente sí, vimos elefantes en estado salvaje y la posibilidad de recorrer algunos de los parques naturales selváticos. Hablamos del desierto, pero selváticos también en el estado del Rajastán, para poder avistar algunos de los tigres que aún permanecen salvajes en la India, es hacerlo a lomos de un elefante, sobre todo por una cuestión de seguridad, ¿no? El elefante sigue siendo algo muy valorado en la India y es verdad que en esta zona del Rajastán no hay tantos como los puede haber hacia la zona del sur, pero uno sí que se percata en las grandes puertas de entrada a la fortaleza de Jaisalmer, puertas inmensas, pues cuando uno ve toda la puerta está llena de grandes puntales, y cuando pregunta, joder, esto qué bonito ha quedado, y no es una cuestión estética, es para evitar que los elefantes pudieran forzar para abrir la puerta, ¿no? Y esas puertas tienen grandes puntas para que el elefante no pudiera arrimarse, ¿no? O sea, para ver el valor que se le daba al elefante en esta cultura, ¿no? Pues yo creo que con esto vamos a ir terminando. No sé si te queda algo, yo me quedo con grandes frases que luego resumiré, pero no sé si tenemos que decir algo más antes de terminar, Óscar. Bueno, no sé, ya digo que la India es un lugar que nos daría para viajar mucho, ¿no? Lo cierto es que, digamos que la India, ese subcontinente, bueno, puedes acercarte a diferentes estados, como te decía antes, que son estados que casi en sí son propios países porque tienen una gran biodiversidad natural, pero también tienen una grandeza cultural tremenda, ¿no? Y por eso yo creo que hace que sea un país que este estado, el estado del Rajastán, sea probablemente el que mayor recepción turística tenga, por ser uno de los más auténticos y por ser uno de los probablemente más habituados a recibir turistas, pero cuando uno viaja a otros estados de la India comprende la grandeza de un país del que se habla muy poco, pero que en realidad tiene mucho de lo que poder hablar y nos daría para tener muchísimos programas, ¿no? Pues nosotros hemos tenido hoy con este protagonismo en una parte de la India y por supuesto les invitamos a que lo conozcan, a que indaguen y si es posible que viajen, porque Óscar decía, aquí no vuelvo, de verdad, y lo hizo. Así que invitamos también a todos los que nos están viendo, dentro de sus posibilidades, que alguna vez, si es posible, con toda la lista de países que hemos puesto ya sobre la mesa, pues que lo visiten y que se acuerden de nosotros también. Muchas Óscar, gracias. muchísimas gracias. Muy bien. Pues hasta la próxima, nosotros nos quedamos aquí, vamos a reposar un poquito, vamos a leer algunos de los libros y cuando quieran, ya saben que estamos aquí en el Café del Mercado, de vuelta por el mundo.